imágenes, lo que ocurre en Finlandia, luego de la reunión entre el presidente Donald Trump y Vladimir Putin. Tenemos entendido incluso que la controversia ha estado al pie del cañón antes de la llegada de ambos mandatarios a esta conferencia de prensa conjunta, luego de que un periodista fuera sacado a la fuerza de este lugar en el que se llevara a cabo la conferencia de prensa conjunta. Vemos precisamente las imágenes en vivo y en directo de la Casa Blanca. Nos llega estos videos en el que se puede ver a Donald Trump y a Vladimir Putin llegar al lugar de la conferencia de prensa conjunta. Vamos a ver y escuchar. Thank you so much. Shall we start working, I guess? Distinguished President, ladies and gentlemen. Negotiations with the President of the United States, Donald Trump, took place in a frank and business-like atmosphere. I think we can call it a success and a very fruitful round of negotiations. Podemos decir que las negociaciones entre el presidente Donald Trump y un servidor, dice Putin, han sido exitosas. Dice Vladimir Putin. To everyone that the bilateral relationship are going through a complicated stage, and yet those impediments, the current tension, the tense atmosphere, essentially have no solid reason behind it. The Cold War is a thing of past. The era of acute ideological confrontation of the two countries is a thing of remote past, is a vestige of the past. Dice Vladimir Putin que la Guerra Fría y las confrontaciones por ideologías se han quedado en el pasado, muy atrás en el pasado, dice Vladimir Putin. Those include a dangerous maladjustment of mechanisms for maintaining international security and stability, regional crises. Para muchas personas que están en sintonía de Sin Censura, ¿por qué es importante esta reunión de Vladimir Putin y Donald Trump? Pues por la investigación que se sigue en Estados Unidos de la presunta mano negra de Rusia que llevó a la presidencia a Donald Trump en Estados Unidos. Hay una investigación abierta, se han presentado ya cargos contra rusos, incluso gente cercana a Donald Trump está siendo investigada y procesada, y es inaudito que el presidente Donald Trump y Vladimir Putin se reúnan sin colaboradores, solitos, allá en Helsinki, en Finlandia, entendiendo las implicaciones y lo que está en juego en estos momentos. Es por eso que estamos al pendiente de esta conferencia de prensa conjunta, un Donald Trump más serio que Vladimir Putin con una sonrisa al inicio de la conferencia de prensa, y Toño Ricardo, los saludo a mi hermano Ricardo Serrano en los controles de esta nave, y en los comentarios al buen amigo Antonio Toño Ruiz, mientras vemos esta conferencia de prensa conjunta en el feed, en el cable que nos envía la Casa Blanca. Más bien tendría que decir Privyet, ¿no? Hola en ruso. Para ti, Vicente, para ti, Ricardo, para el público consentidor en Estados Unidos, en el Medio Oeste, en el mundo, en Helsinki, Finlandia, en Rusia, donde ustedes nos estén viendo en estos momentos, les mando un gran saludo, un Privyet. Y bueno, sabes que se ve una diferencia absoluta entre la relación entre Vladimir Putin con Trump y la relación que tenía con Obama, que se veía de absoluta rivalidad. En efecto, me llama también la atención eso, que llega Trump un poco serio, pero Vladimir Putin llega pues hasta sonriendo, ¿no? O sea, una situación distinta que como cuando estaba el presidente Barack Obama. Ahí que se saludaban horrible y que se veía una rivalidad fuerte, vamos, o sea, una situación difícil, ¿no? Este es un encuentro que llega después de haberlo planeado durante mucho tiempo. Pareciera que por fin se le hizo al presidente Trump reunirse con Vladimir Putin, y todavía Trump dijo que China, que Rusia, que la Unión Europea son enemigos de Estados Unidos, pero que estaba muy emocionado de poderse reunir con Vladimir Putin, ¿no? Entonces, se ve a un Vladimir Putin más relajado que Donald Trump. Se ve medio
serio, no sé si molesto, no creo que molesto, pero muy serio Donald Trump en esta conferencia de prensa conjunta, entre otras cosas, Vladimir Putin diciendo que trabajarán juntos para el desarme nuclear, tanto Rusia como Estados Unidos. Y muchos analistas que he estado escuchando en la radio en inglés muy temprano dicen, ¿qué le sabrá Vladimir Putin a Donald Trump? Que Donald Trump lo ha tomado con pinzas, hasta lo felicitó por la organización que ha sido exitosa del Mundial Rusia 2018. Donald Trump no se ha confrontado con Vladimir Putin y al contrario, en su Twitter, en su cuenta de Twitter, Donald Trump acusa a los gobiernos pasados de Estados Unidos de la mala relación con Rusia. Pues qué les sabrá, Vicente, pues imagínate, los rusos son tan canijos que pues se infiltran presuntamente a toda esfera parte del gobierno, pues por eso se le ve a Donald Trump hasta con malestar estomacal, Vicente, o sea, y con justa razón, está con la conciencia en la mano, o sea. Oye, dice Vladimir Putin que el caso de Siria podría ser el primer ejemplo del trabajo conjunto entre Rusia y Estados Unidos. Vamos a ver. El caso de Siria, una Siria que ha enfrentado precisamente a ambos gobiernos cuando Donald Trump envió un ataque aéreo por el presunto ataque químico del gobierno de Bashar al-Assad a su propio pueblo. No, y tenemos Ucrania también, la anexión de Crimea por parte de Rusia, que ningún gobierno de Occidente toleró, ni siquiera Estados Unidos, que fue en tiempos también de Obama y que mantuvo a Donald Trump calladito durante un buen tiempo hasta la semana pasada. Otros analistas que he escuchado, Ricardo Toño, dicen, ¿con qué cara? Qué arriesgado esto de Donald Trump de reunirse con Vladimir Putin a puerta cerrada y solos, cuando tenemos a un Vladimir Putin exagente de la KGB. Así es. Un tipo. Sí, o sea, la KGB, para la gente que no lo sepa, era el servicio de inteligencia de la Unión Soviética, exactamente. Como un agente de la CIA. Bueno, y Donald Trump, como que, ¿qué capacidades tiene para enfrentarse a un exagente de la KGB? Una estrella en Hollywood, Vicente. Eso es lo que tiene. Es que eso es lo que decían exactamente esos expertos, ¿no? Sí. Que Trump siempre llega a las reuniones en ceros, ¿no? En frío. Así al calor así diciendo, yo puedo resolver esta reunión sin prepararme nada, ¿no? Y tienes a un cuate que fue espía, que es sumamente inteligente y que realmente está en el gobierno ruso porque él quiere estar en el gobierno ruso, porque tiene, son los hombres más peligrosos, los hombres y mujeres más peligrosos del mundo, los que lo hacen porque lo tienen en el corazón. De hecho, estaba escuchando a estos analistas en inglés y decían, Vladimir Putin es tan inteligente y tan nefasto que cuando se reunió con Angela Merkel, la investigó y se enteró que tiene un miedo a los perros, Angela Merkel. Y adivinen cómo llegó a la reunión Vladimir Putin con Angela Merkel. Con su casi lobo. ¿En serio? En la reunión con Angela Merkel, dicen, llegó Vladimir Putin con su perro. No manches. Para tener la mejor mano a la hora de negociar, entendiendo que Angela Merkel se moría de miedo por el perro. Qué horror. ¿Qué as bajo la manga tiene Vladimir Putin con Donald Trump? ¿Será el de los golden showers de las prostitutas rusas que supuestamente se orinaron en Donald Trump en una alucinante noche de sexo, como se ha reportado, y que incluso James Comey, el exdirector del FBI, mencionó que se lo había comentado Donald Trump, que si sabía algo de esas supuestas grabaciones de la pipí de las prostitutas rusas que se orinaron sobre Donald Trump? ¡Qué barbaridad! Que a esto haya llegado la política de dos potencias mundiales. Caray, Vicente, Estados Unidos de que se vea así, con esta cara que usted está viendo en momentos a través de la pantalla cuando le hacen la toma a Donald Trump. O sea, ¿a esto es lo que aspiramos en el gobierno estadounidense? Pues a esto fue lo que votó el pueblo de Estados Unidos. Qué bueno que mencionas lo de las caras, porque tenemos nosotros el feed
feed de la Casa Blanca que solamente está haciendo un zoom in, que tiene en cuadro solamente a Vladimir Putin, pero en nuestras otras pantallas de otras cadenas tenemos la toma abierta en la que está hablando Vladimir Putin a la derecha y a la izquierda está Trump con una cara de pocos amigos, como bien dice Vicente, se lo estamos comentando, ¿no? En efecto, ¿no? O sea, y él está hablando. Mira, perdón, Toño, acaba de hacer referencia a Vladimir Putin a lo de las elecciones pasadas y la supuesta interferencia rusa. Dice que nunca Rusia interferiría en situaciones internas de Estados Unidos, curándose en salud. Y como siempre han dicho que Trump reacciona como un niño pequeño, o sea, a lo mejor parece eso, ¿no? Que es el papá defendiendo al niño y el niño está enojado, ¿no? Porque le dijeron algo y el papá está así de, mi hijo no hizo esto, y mi además, hijo no hizo lo otro. Donald Trump ha dicho, pues si dice Putin que no interfirieron, pues ahí está, no interfirió. Qué cosas, ¿no? Qué lamentables declaraciones del presidente de Estados Unidos, y estamos esperando que tome la palabra Donald Trump para escucharlo aquí en Sin Censura. Y otra cosa también que llama la atención es cómo Trump constantemente habla de esa admiración que tiene por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Pero vamos, usted que es seguidor de Trump, de esos Latinos for Trump, o los mismos seguidores caucásicos de Trump, pues no se contradice un poco esa realidad de que él está admirando a quien es en todo caso el enemigo natural de Estados Unidos. O sea, sí estamos de acuerdo en que ya pasó la Guerra Fría y todo eso, pero no usted, siendo seguidor de Trump, porque me imagino que así fue, está en contra absolutamente de esa era comunista soviética. Bueno, pues déjeme decirle que Putin siempre ha añorado por la gloria y la fuerza de Rusia una vez más, el regreso de Rusia como una gran potencia del mundo. Él lo hace de verdad desde la forma más pasional, desde la forma más comprometida, lo hace porque así lo siente, porque él está comprometido con lo que hace. Eso es un poco peligroso, pero ¿a usted le parece que el presidente de Estados Unidos, ese al que usted sigue y que respeta con todas sus fuerzas, admire tanto a Vladimir Putin? Yo pregunto, ¿en algún momento los hispanos votarán por la reelección de Donald Trump después de todo lo que hemos visto y hemos escuchado ya en más de un año que tienen el poder? ¿Sabes qué, Vicente? Vamos a ver y escuchar a Donald Trump, Ricardo, si te parece, perdón. Adelante. Se dan la mano en estos momentos. Antes de hablar, Donald Trump le da la mano a Vladimir Putin. On a wide range of critical issues for both of our countries. We had direct, open, deeply productive dialogue. Went very well. Before I begin, I want to thank todo nos fue muy bien, dice Donald Trump. Niinisto of Finland for graciously hosting today's summit. Agradece a las autoridades en Finlandia por darles la oportunidad de hacer ahí el encuentro. I also want to congratulate Russia and President Putin for having done such an excellent job in hosting the World Cup. Felicita a Donald Trump a Vladimir Putin por la organización del Mundial Rusia 2018. It was a great job. I'm here today to continue the proud tradition of bold American diplomacy. From the earliest days of our republic, American leaders have understood that diplomacy and engagement is preferable to conflict and hostility. A productive dialogue is not only good for the United States and good for Russia. Diplomacia sobre hostilidad, dice Donald Trump, sí. Miren quién habla, miren quién habla. The disagreements between our two countries are well known, and President Putin and I discussed them at length today. But if we're going to solve many of the problems facing our world, then we're going to have to find ways to cooperate in pursuit of shared interests. Too often in both recent past and long ago, we have seen the consequences when diplomacy is left on the table. We have also seen the benefits of cooperation. In the last century, dice Donald Trump, hemos visto los resultados de dejar la diplomacia en la mesa, haciendo referencia a los gobiernos anteriores de Estados Unidos y los resultados de la cooperación internacional. Vaya declaraciones de Donald Trump. But our relationship has never been worse than it is now. However, that changed as of about 4 hours ago.
Dice que nunca habían estado peores las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, pero cambiaron las cosas hace 4 horas en relación a su reunión con Vladimir Putin. But that would not accomplish anything. As president, I cannot make decisions on foreign policy in a futile effort to appease partisan critics or the media or Democrats who want to do nothing but resist and obstruct. Constructive dialogue between the United States and Russia affords the opportunity to open new pathways toward peace and stability in our world. Dice que las relaciones, la estabilización y una comunicación mejor con Rusia abre la puerta a una estabilidad mundial, dice Donald Trump, quien aprovecha la oportunidad en la conferencia de prensa para criticar incluso a los demócratas que se ponen en el camino de cualquier solución a nuestros problemas, dice Donald Trump. President Putin, the issue of Russian interference in our elections. I felt this was a message best delivered in person. Spent a great deal of time talking about it, and President Putin may very well want to address it, and very strongly, because he feels very strongly about it, and he has an interesting idea. We also discussed one of the most critical challenges facing humanity, nuclear proliferation. I provided an update on my meeting last month with Chairman Kim on the denuclearization of North Korea, and after today, I am very sure that President Putin and Russia want very much to end that problem, going to work with us, and I appreciate that commitment. The President and I also discussed the scourge of radical Islamic terrorism. Both Russia and the United States have suffered horrific terrorist attacks. Está viendo y escuchando a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, en vivo y en directo desde Helsinki, Finlandia, luego de su reunión con Vladimir Putin en esta conferencia de prensa conjunta. Y entre otras cosas dice que hablaron de la desnuclearización del mundo, de ciertas potencias, dice Donald Trump, y del islamismo radical, el terrorismo mundial. I also emphasized the importance of placing pressure on Iran to halt its nuclear ambitions and to stop its campaign of violence throughout the area, throughout the Middle East. As we discussed at length, the crisis in Syria is a complex one. Cooperation between our two countries has the potential to save hundreds of thousands of lives. Habla en estos momentos del caso de Siria y dice que la cooperación entre los gobiernos de Rusia y Estados Unidos salvaría cientos de miles de vidas, dice Donald Trump. In the area. We also agreed that representatives from our national security councils will meet to follow up on all of the issues we addressed today and to continue the progress we have started right here in Helsinki. Dice Donald Trump que continuarán las reuniones de los miembros del Consejo de Seguridad de ambos países para seguir con las conversaciones y lo que se ha discutido entre los mandatarios. And one with a strong dialogue and a lot of thought. Our expectations are grounded in realism, but our hopes are grounded in America's desire for friendship, cooperation, and peace. And I think I can speak on behalf of Russia when I say that also. President Putin, I want to thank you again for joining me for these important discussions and for advancing open dialogue between Russia and Agradece nuevamente a Vladimir Putin por la reunión. Diplomacy between Russia, the United States, for the greater good of all. And this was a very constructive day. This was a very constructive few hours that we spent together. Han sido muy constructivas horas en este día, dice Donald Trump luego de la reunión con Vladimir Putin. We have agreed to do so. I'm sure we'll be meeting again in the future, often, and hopefully we will solve every one of the problems that we discussed today. So, again, President Putin, thank you very much. Gracias, y cierra con un
Apretón de manos, Donald Trump. Now the journalists would have chance to ask two questions, two sets of questions each. First, the Russian journalist will ask. Ahora los periodistas tendrán la oportunidad de preguntarle hacerle dos preguntas a Vladimir Putin y dos preguntas a Donald Trump. Interfax Information Agency. I have a question to President Trump. During your recent European tour, you've mentioned that the implementation of the Nord Stream 2 gas pipeline makes Europe a hostage of Russia. Bueno, pues ahí está la conferencia de prensa conjunta de Donald Trump y Vladimir Putin, todo miel sobre hojuelas. Luego de la reunión entre ambos mandatarios allá en Finlandia, nosotros seguimos de cerca las declaraciones tanto de Vladimir Putin como de Donald Trump, como también